Vamos a ver de modo y de simple. Y vamos a responder algunas guías de preguntas que yo las voy a subir a la plataforma, que tienen que ver con lo mismo, ¿ya? Esto es un ejemplo de lo que se llama el precio unitario, que forma parte del presupuesto. Se me interesa que vean lo que dice el plantillado, que es un tipo de hormigón, ¿no? Así como en obra civil les he dicho, ojo que es posiblemente lo que ustedes cubren. Esto es un ejemplo. Y lo que hacen acá es colocar, en este ejemplo, colocan los materiales, ¿no? Y colocan la mano de obra. ¿Por qué no coloca la maquinaria? Porque lo está considerando como hormigón preparado. Último de hormigón preparado, ¿ya? Es un tema de forma. Ahora, lo normal es que venga detallado como maquinaria y herramienta, ¿no? Entonces, si se fijan, dentro de los materiales colocan, es un emplantillado, van a construir un emplantillado y así es como se arma el precio unitario de cómo, de cuánto va a cobrar la empresa contratista por una determinada unidad métrica, ¿ya? En este caso está cobrando ¿por qué unidad métrica? Metro cuadrado. Por metro cuadrado, ¿no? Aparece ahí abajo. Ahí, ¿no? Aparece ahí. Esa es la unidad métrica que le está diciendo por qué va a cobrar, porque el precio no siempre es igual. Si a mí el indemnizado me indica en metros cúbicos, me cambia el precio. Por lo tanto, el precio que ustedes dicen va de acuerdo a la unidad métrica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Le estoy hablando cuando se refiere a una licitación pública, porque un privado puede hacer lo que quiera, pero también pueden establecer un indemnizado y un patrón, ¿sí? Pero los estamentos públicos son súper minuciosos con esto. No les gusta que se cambien los indemnizados. Entonces, lo que ustedes ven es similar a lo que hicimos en obras civiles. Se desglosa, en este caso los materiales dicen que hormigón preparado es un H5 y la sigla le coloca como general materiales menores y dice que va a ocupar un jornalero concretero. ¿Lo ven, no? Ellos arman el precio con materiales, mano de obra y mano de obra, materiales, maquinaria y herramientas. Arman el precio, ¿no? Y luego incorporan una variable que es más o menos complicada, que es el rendimiento. ¿Sí? El rendimiento. Acá coloco el rendimiento. En este caso HD corresponde a hombre día. Lo que le pagan al hombre día y cuánto rinde. Y ahí establecen recién el precio por metro cuadrado. En el fondo lo que dice acá es algo más complejo, porque en el fondo dice lo que rinde el metro cúbico de hormigón por metro cuadrado. ¿Me entiendes, no? O sea, hace una mezcla, dice, yo necesito tanto de un metro cúbico por metro cuadrado, tanto de hombre día por metro cuadrado, ¿sí? Y ahí finalmente llegan al precio. Lo que trato de mostrarle un poco es que lo que nosotros determinamos como recursos, que son los recursos que ustedes necesitan para construir, luego se trasladan al precio unitario. Hay un profesional que está dedicado al estudio de propuestas, que esto lo tiene que manejar muy bien. ¿Qué significa G global? En este caso dice que va a utilizar materiales menores, no lo detalla, deberá detallarlo. Lo coloca en general como un global, por metro cuadrado. Él dice, yo voy a cobrar 450.000 pesos por metro cuadrado, le coloco global. ¿Cuál es el problema de esto? Que el mandante podría rechazarle. Podría decirle, no, yo necesito saber a qué se refiere, qué es lo que me estás cobrando, ¿no? Y eso corresponde al peso unitario. De repente el peso unitario que le colocan, no sé, tabiquero, tanta plata, y no detallan. Y eso el mandante lo puede rechazar, porque no le explica qué es lo que está pagando.
Esto puede ser algo muy menor de un detalle, hacer algo muy complejo en un contrato, porque no queda claro lo que se está cobrando. Es el precio unitario el que da detalle de lo que se está cobrando, ¿ya? Igual, si cobré, por ejemplo, 1000 metros cúbicos, 1000 metros cuadrados de un plantilla, pues de 15 tantos metros cúbicos, con de cosas Veamos este último. Hicimos un ejercicio con respecto al proceso constructivo de construir un radial. Yo le dije a ustedes, constructor, tiene que por lo menos hacer un radial, ¿no? Partimos desde la fase 1 hasta la fase final del proceso constructivo. Entonces dijimos, primero, ¿qué es lo que hago? Almaceno, ¿no? Almacenamiento, de acuerdo a la norma, al estándar, los materiales que componen el hormigón. Luego pasamos a la fase de fabricación. Ustedes me dijeron, profesor, el radial lo voy a hacer con betonera o hormigón premezclado, ¿sí? Luego de fabricación pasamos a la siguiente fase que corresponde a colocación, transporte y colocación. Así se llama la fase. Y ahí el constructor tiene que definir cómo va a transportar y cómo va a colocar, si en cada una de ellas cuidando de que sea homogéneo, cuidando de que sea monolítico y que alcance la resistencia indicada por proyecto. Después de colocación, ¿qué es lo que viene? La ejecución o fraguado, ¿sí? La ejecución o fraguado. Y era ahí donde tenían que buscar la cuadrilla. ¿Ustedes, alguno encontró alguna cuadrilla apropiada para proponer? ¿Cuántos trabajadores consideran para construir un radial? No era con puntos ni nada, sino que... ¿Cuánto de qué dimensión? La cuadrilla, ¿cuánto? 4, 5. Eran 15 por 12, algo así. ¿Cuántos proponen? 3 a 4, según el 3 a 4, ¿no? según el Sí, tamaño del radial. eso más o menos para que Sí, dimensionen 15 cuántas por personas dos. pueden trabajar. 3 a 4, ¿no? En la cuadrilla. Por palero. Ahora, cada trabajador tiene que tener su De lo que hace la mesa. tarea específica. Ya sabemos que por lo menos necesitamos un vibrador y un maestro albañil, ¿sí? Ya mínimo 2. O sea, ya pensar en 2 es muy poco, tiene que ser más, ¿no? Luego de que ejecutamos, viene el proceso de fraguado, ya, depurado. Eso lo vamos a repasar hoy día y finalmente viene, vamos a ver, desmonte, decirle, lo vamos a ver. ¿Qué es lo que ven acá? Esto mismo que estamos conversando del proceso constructivo se lleva a precio, se traslada a un precio. Esto que ustedes me dicen de los recursos hay que aterrizarlo a precio y además hay que aterrizarlo a plazo. Plazo se ve en programación, precio se ve en presupuesto. Pero solamente les voy a mostrar como referencia cómo el proceso constructivo finalmente ustedes lo detallan y lo llevan a un precio, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como el análisis de precio unitario. Entonces ustedes me pueden decir, profesor, yo cobro por el radial ¿cuánto el metro cuadrado? Alguien que trabaje en construcción, ¿cuánto se cobra por el metro cuadrado? El radial. El metro cuadrado de instalación está entre los 3.500 y 5.000. Ya. La instalación, la colocación. La colocación. Hay que sumarle la mano de obra, claro, si es por máquina, si es por... En este caso, lo que ustedes ven, cuánto cobra esta constructora por hacer el radial. Y se fijan, acá se hizo más detalle. Y el detalle es lo que hemos conversado. Por un lado tiene la maquinaria, por otro lado los materiales y por otro lado la mano de obra. ¿Sí? Y lo está cobrando en metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que dice? De maquinaria, ¿qué es lo que va a utilizar para construir un radial? Arriendo de rodillo autopropulsado, petróleo, el material es el ripio, el hormigón, polietileno, la malla ADMA, materiales menores. Y en mano de obra, jornalero concretero, jornalero acarreador.
¿Qué es lo que está cobrando? Les pregunto, de lo que ven ahí. ¿Es solo un radier o está cobrando algo más? La compactación del terreno. Ahí sí es. Ahí cambió un poco lo que discutimos con trazado de nivel, el nivel. Recuerdan que discutimos, acá ellos lo están colocando en la partida que se llama radier, están cobrando el ripio, están cobrando la compactación de la base que va bajo radier. Eso el mandante no lo ve. ¿Qué el mandante va a decir? No, me estás cobrando mucho. Ya, pero es que estoy cobrando también la base, a ver, y eso se ve en el precio unitario. ¿Me siguen, no? La única forma es de deslugar el precio, de saber específicamente lo que está cobrando la empresa, es a través de un precio unitario bien hecho. Porque está mal hecho tampoco vamos a saber, tiene que estar bien hecho. Y lo bien hecho es desglosar en maquinarias, y lo dice, entonces uno dice un rodillo, raro un rodillo para construir un radier, ¿no? Para hacer la mezcla. Hay algo. Después dice petróleo. Claro, dice ripio. Ya, bueno, está haciendo la base. Hormigón, polietileno, mallagno, materiales, jornaleros. Esto no tiene una respuesta. Otra vez lo mismo. Cada empresa cobra lo que estime y considera los recursos que estime, pero no puede fallar en el proceso constructivo. ¿Entienden? Eso sí que no puede fallar. O sea, si quieren colocar jornaleros concreteros, está bien, ellos lo están haciendo así, y a lo mejor alguien considera un maestro, un sueldo distinto, le va a cambiar el precio, pero es parte del proceso constructivo. Puede fallar. Claro. Las empresas cobran, hacen su proceso dependiente, pero obviamente dentro del arte de buen construir. El precio, y acá aparece lo que se llama el rendimiento, ¿no? Que es algo bien complicado. El rendimiento del jornal en un metro cúbico del día. O sea, ¿cuánto rinde el maestro en construir un metro cúbico del día? Rinde 0,12 del día. No, eso. Por lo que yo veo ahí, es que por hora trabajado hacen 222 litros de hormigón. Y eso, 10.018 me cuestan 222 litros de hormigón que se demoran en hacer en una hora. No sé si lo interpreto mal yo. Revisémoslo y pasamos al jurado, ¿ya? Revisémoslo. Este ramo no es de presupuesto, pero me pareció importante trasladar el proceso constructivo para que tengan claro lo que ustedes están haciendo con proceso es lo que están cobrando. Sí, porque ahí aparte también está Sí, 0,22 pidió metros ripio cúbicos. chancado, puede ser para hacer la base para compactar. Eso es para 0,22 metros cúbicos. Arriba dice. Claro, esto probablemente es la cubicación de los metros cúbicos de la mezcla. No quiero enredarnos con eso. El precio es por la unidad métrica, ¿sí? Y luego viene la cubicación y luego viene el precio total que se llama. En este caso lo que está diciendo es que el jornalero Está muy barato. necesita 0,12 hombre día. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Sí. 0,12 y le pagan 11.900. Entonces, esto corresponde a las horas hombre día. ¿Cuántas horas son laboral? 9, 8. A eso. 0,11 de la hora laboral y lo multiplica por lo que le paga y le da el precio que le está pagando al jornalero. Pero eso es de ¿a qué corresponde una hora, un día, un metro cúbico? A un metro cúbico. A un metro cúbico. Siempre tú lo llevas a un metro cúbico. Siempre lo llevas a la unidad métrica, a un metro cúbico. En el caso del plantillado era metro cuadrado, en el caso del hormigón es metro cúbico. O sea, en el fondo le está pagando al jornal 1.428 pesos por construir un metro cúbico. O sea, en total, O sea, 0,22 metros cúbicos.
Y eso por lo que No, 1 metro cúbico. No se enreden con el 0,22. No quiero que se confundan con ese número. Saquen ese número. No se confundan con ese número. Lo que uno hace es definir lo que cobra por metro cúbico y luego cubica. Y la multiplicación entre lo que uno está cobrando por metro cúbico por los metros cúbicos les da el total. El precio unitario es por unidad métrica. Por ejemplo, supongamos que el hormigón uno cobra, no sé, 150.000 pesos por metro cúbico. Eso es lo que cobra la empresa por metro cúbico. El análisis de precio va a explicar en detalle cómo llega a esos 150 por metro cúbico. Y luego tú cubicas y dices yo tengo que hacer 100 cubos, entonces cobro 150.000 por los 100 cubos. Y eso va en el itemizado. ¿Ya? El precio unitario siempre va por la unidad métrica. En este caso, el radial lo está cobrando por metro cúbico y de ahí el mortero metro cúbico, el estuco en metro cuadrado. ¿Qué es lo relevante acá? Que el análisis de precios se conforma por materiales, Máquinas y mano de obra. y mano de obra. Y siempre tú lo llevas a la unidad métrica. Ya meterse en el detalle de cómo la constructora lo hizo es tratar de interpretarlo, pero el Honda, ustedes lo manejan, ¿no? Vean el Honda, el AIEC tiene convenio con Honda. Métanse en Honda y ahí van a estar un precio unitario, otro precio unitario. El otro te encuentra los rendimientos. Te hizo el maestro, un medio maestro. ¿De cuánto? No, pues el metro cuadrado. ¿Ah? Hay muchos precios unitarios, los precios unitarios son como el caballo de batalla de las empresas, cada empresa hace sus propios precios. Sí, porque le pueden pagar distinto al maestro, al personal, y eso, como es una licitación, es un concurso, es una competencia. Las empresas compiten también por precio. Y si imponen por precio, el tema de Ya, acá hay otro ejemplo, compartido generosamente noble. Dice Radier y otra vez lo mismo, ¿no? ¿Cuánto están cobrando por el Radier? Eso está en precio de moneda. ¿Paulina o sí? Bueno, cobra el jornal concretero, que es mano de obra, el polietileno, material, mano de obra, jornalero, hormigón, material, corte en Radier, ¿fijan? Base estabilizada, estabilizado, materiales. Volvemos a lo mismo, materiales, maquinaria, herramienta, mano de obra.
Y luego, esto está en metros cuadrados, ¿no? No lo dice. No, pero Que al lado cada unidad está, metro Claro, cuadrado la unidad hay, claro, debiera ser en metros cuadrados. Lo que pasa es que aquí cobra metros cuadrados por metro cuadrado, por metros cuadrados. El precio unitario es el detalle de la mano de obra, el material y la maquinaria y herramienta en una unidad de medida determinada. Generalmente es metro cuadrado, metro cúbico, metro lineal, kilos, ¿qué más? Global. El global es, claro, si viene bien detallado en el precio unitario, el global se entiende, pero el mandante a veces se asusta cuando viene un global, no sé, 300 millones. Si el APU no lo detalla, lo van a rechazar. ¿Entiendes, no? Porque el mandante va a querer ya, pero el APU. Y ahí el APU dice excavación 300, no, pues eso no es un APU. El APU es excavación, excavadora, cuánto rinde la excavadora, el jornal, el detalle, eso es lo que quiere saber. Y siempre ustedes lo refieren a la unidad de medida. ¿Cuántos cobran por metro cuadrado, por metro cúbico, por metro lineal? Presupuesto es toda una materia, es todo un módulo y es bastante más complejo de lo que le estoy transmitiendo, pero me interesa que por lo menos el esquema lo tenga, de cómo se genera el cobro de la empresa. Curado. Vamos a revisar. Vamos a ver curado del molde de siembre y... Ya pasó. ¿Qué es lo que es el curado? Retomemos. ¿Por qué es tan importante el curado? ¿Por qué es importante realizar un curado apropiado, adecuado? Para que el hormigón alcance su resistencia máxima, Muy bien, sin agrietarse ni fisurarse. muy importante. ¿Estamos claros? ¿Para qué? La máxima, ¿quién la determina? ¿Dónde se determina eso? Los 28 días. A los 28 días, del tiempo a los 28 días, si es que no le aplico algún aditivo, ¿cierto? 28 días. ¿Dónde está determinada la resistencia que tiene que alcanzar? ¿Dónde se determina eso? En el proyecto. Muy bien. El proyecto nos indica qué hormigón, G20, G25, G30, G15. El proyecto lo va a indicar, ¿sí? Y yo en el proceso constructivo tengo que conseguir a los 28 días esa resistencia. Curado. Propiciar y mantener un ambiente de apropiada temperatura y contenido de humedad en el hormigón, recién colocado de modo que este desarrolle el potencial de las propiedades que se esperan de él. Lo dice como general, ¿ya? Un hormigón curado adecuadamente alcanzará su máxima resistencia y durabilidad, ¿ya? Será más impermeable y tendrá menos riesgo de fisuración. El proceso constructivo finalmente apropiado nos entrega resistencia, nos entrega impermeabilidad que tenga menor riesgo de fisuración. ¿Ya? Ese es el objetivo del curado. Debe iniciarse durante el periodo inicial de endurecimiento. Y esto lo estamos discutiendo, porque yo generalmente me pregunto, ya, pero ¿cuándo usted parte el curado de manera de no intervenir en el estado fresco? ¿Qué es lo riesgoso de que ustedes intervengan en el estado fresco? Cambia la resistencia, ¿no? Tiene que usted, el Que proceso se de mezcle curado, con el agua de amasado. exacto, muy bien, el agua de amasado. El proceso tiene que iniciarse en el momento preciso, de no alterar esta característica, ¿no? ¿Qué es el proceso de la emisión de
mantener un hormigón en un ambiente saturado, evitar cambios bruscos de temperatura, preservar el hormigón. Debe iniciarse inmediatamente después de efectuar la operación de terminación de la superficie expuesta. Ya está dando algunos indicios de cuándo tienen que partir el proceso de curado. Materiales, también ya los estamos discutiendo. Membranas de curado. Algunos sé que las conocen, ¿no? Son productos específicos que se adquieren en el mercado, que se aplican. Algunos dejan algún tono. De Zika, ¿cuál es? Hay una membrana curada de Zika. ¿Cómo se llama? ¿Zikazol? Picantisol. Picantisol. Y generalmente se aplica con un vaporizador. Sí, claro. Algunos tienen varias formas de aplicarse. Neblina de vapor. Este fue el que conversamos que es muy utilizado, ¿no? Neblina de vapor. Lluvinas, telo de agua también. Tela y tejido absorbente, cualquier material que retenga la humedad. En el fondo, claro, el constructor puede colocar cualquier cosa que le permita mantener la humedad del elemento. No hay una regla establecida para esto, pero sí hay técnicas que ya se han probado. Pero si alguien quiere innovar y aplicar una técnica distinta, lo podría hacer. Lo importante es que mantenga la humedad. Y para mantener la humedad tiene que estar muy atento a las condiciones del ambiente. Entonces, la técnica de curado que ustedes decían tiene mucho que ver con las condiciones ambientales. Si está expuesto a sol, a viento, tienen que tomar mayor resguardo con esto. Y con la terminación que lleve, porque si es una losa pulida, Y no con puede la estar terminación tirando que agua. lleve. Absolutamente, con la terminación que lleve, ¿sí? Muy bien. Esto yo lo voy a subir para que ustedes lo tengan. ¿A qué le vamos a llamar un adecuado curado? Bueno, tiene que tener la suficiente humedad para evitar retracción por secado. Hay que mantener el hormigón hidratado, que se llama, ¿no? Eso es lo que buscamos, y ya muchas veces empiezan a aparecer algunas secuelas de no realizar esto, no mantenerlo hidratado. Y eso se conoce como las fisuras por retracción, que se llama. Hay unas fisuras que aparecen, algunas son superficiales, que no tienen mayor incidencia en el elemento, que son como unas culebritas que aparecen en la capa superior. Las han visto, ¿no? Algunos sí. Eso es una señal de que hubo un problema de curado. A lo mejor no es tan dañino, pero algo pasó. Ya. Es importante que no espere mucho tiempo con el curado, por lo tanto el momento de inicio no puede ser demasiado tardío. Ahora, ¿a cuánto le vamos a llamar tardío? Supongamos que ustedes hormigonaron este radier a las 9 de la mañana. ¿Cuándo podría ser un inicio tardío del curado? Que le digan a ustedes, no, partiste tarde, deberías haber iniciado antes. Dependiendo de las condiciones climáticas y Dependiendo de las condiciones climáticas. 4 horas aproximadamente, 2 horas, dependiendo del clima. Dependiendo del clima. ¿Cuánto podrá ser demasiado tarde? Al otro día. En la tarde, sí, porque no en la mañana y se empieza a curar en la tarde y ya aparecen ya fisuras. Pongámonos de acuerdo. Al otro día será ya demasiado tarde, mucho Sí. tiempo. ¿Estamos de acuerdo en esto, no? Sí, estamos de acuerdo. Probablemente un día ya sea mucho tiempo. Depende, sí, depende. Pero ya un día parece ser demasiado tarde, ¿no? Entonces,
Es fundamental iniciar el curado en el proceso justo para evitar estas fisuras por retracción y que tenga mayor fisura o grieta o finalmente se pierda el elemento estructural por no ser un curado apropiado. El cemento reacciona con el agua, es una reacción química que se produce. Esa reacción necesita tiempo y necesita la cantidad de agua que está en la dosificación. Si se evapora violentamente, la reacción no se va a producir. Y eso va a significar que el hormigón se agriete. Obviamente, para obtener el hormigón es necesario curarlo adecuadamente. ¿Podría la especificación técnica del proyecto indicarles a ustedes una forma, un procedimiento de hacer el curado? Sí. Podría. A pesar de que es una decisión constructiva, que el constructor es el responsable de eso. O sea, no podría el constructor decirle, es que no curé porque no le decía la ET. No puede hacer eso. Porque es parte del trabajo, él tiene que saberlo. No puede ser eso. Pero ¿podría la ET decir algo con respecto al curado? Claro. Podría decir, incluso podrían pedir un procedimiento en específico también. Podría decir, se le va a solicitar a la empresa contratista aplicar este método. ¿Sí, no? Y ahí le están dando como una instrucción bien precisa. Ahora, lo común es que no les digan un procedimiento en específico, porque el constructor es responsable de hacerlo bien. ¿Ya? Al menos que las especificaciones del proyecto indiquen otra cosa, los métodos naturales del curado, como lluvia, neblina y en general funcionan ambiente alto humedad, funcionan el curado adecuado. Entonces, el curado va a depender de las condiciones del ambiente. Si ustedes están hormigonando con mucha humedad, con llovizna, obviamente el curado tienen que suavizarlo, ¿no? Eso lo definen analizando todas las condiciones que existen en el momento. ¿Cuáles son los horarios que conversamos más favorables para hormigonar? En la mañana temprano y en la tarde. Al mediodía, ¿es una hora adecuada? ¿Por qué no es adecuada? Mucha temperatura acelera la reacción y el agua se evapora. Acá lo importante es que recuerden que hay una reacción que se produce y el agua de amasado no se puede perder violentamente. Tiene su tiempo. Entonces, el constructor uno sabe que tiene que haber un trabajador que esté regando, pero el por qué es lo clave acá. ¿Ya? No pueden perder el agua violentamente, tienen que mantener. ¿Qué es lo que es esto? Fisuras, ¿no? Son grietas, casi grietas. Fisuras, como culebras, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Demoler. Esa es la solución. ¿Cuál sería el Hay un diagnóstico? producto también que es una resina ¿Ya? que se puede aplicar dependiendo de la profundidad de la grieta. Sí, Se va inyectando y va claro, bajando de forma natural. exacto. Hay reparaciones estructurales, ¿ah? Sí. Efectivamente, claro, se inyecta un producto y con eso se repara la fisura. Podríamos decir que aquí hay un problema de curado, ¿no? Sí, se nota un poco por lo que les digo, que se ven como culebras que son grandes, no son tan pequeñas, no son fisuras pequeñas estas. Se ven que son fisuras grandes, ¿no? No sé, ¿dónde hay una pequeñita? A lo mejor ahí podría haber una pequeña, pero estas son mayores. Esto le pasa a los pavimentos. Y hay pavimentos que se pierden completos por un problema de curado. Se fisura todo, se grieta, no resiste eso. Tienen que demolerlo. Tienen que tener cuidado con obras viales. Bueno, en general con todos los elementos. Fisura.
acá hubo un problema. Un curado eficiente puede disminuir la resistencia y la durabilidad del hormigón absolutamente. Este es un dato, ¿ah? Mientras mayor el retraso en el inicio del curado, ya estamos conversando cuándo partir el curado, ya sabemos que no podemos retrasarnos mucho, el hormigón pierde resistencia. Si ustedes demoran mucho en iniciar el curado, dice el dato que puede perder hasta un 5% de resistencia, pero en el fondo puede perder resistencia. Un curado inadecuado favorece la formación de fisuras, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Ustedes cuando vayan ahora y vean esta figura, de inmediato van a tender a pensar de que hubo un problema con el curado. Ya vemos en las fotos que en la foto el resultado nos da pie para ver qué es lo que pudo haber sucedido, cuál es la posible falla. Lo vimos cuando con los nidos de hormigón, ¿recuerdan? Problema de altura vaciado, ¿sí? Podría ser. En este caso, esto da a pensar que es un problema de curado. Favorece la formación de fisuras y disminuye la enfermedad. Absolutamente, esto ya es permeable. Absolutamente permeable. Resistencia al desgaste de la intemperie. El fierro queda expuesto. En condiciones de alta temperatura se deben tomar medidas especiales. Entonces, no es lo mismo construir acá, en el centro de Viña Valparaíso, que ir a construir, por ejemplo, a Calama, en la cordillera. Cambian las condiciones. Tienen que tomar otros resguardos. El curado debe comenzar lo antes posible, es decir, tan pronto como el procedimiento elegido de curado no dañe el hormigón. Volvemos a lo mismo, no hay que dañarlo. Obviamente no hay que cambiarle su relación agua-cemento. Tenemos el uso de la membrana de curado, polietileno. Hay que tratar de no dañar la superficie del hormigón. Siempre vamos a volver a lo mismo. Garantizar un contenido satisfactorio de humedad y temperatura para que se desarrollen las propiedades deseadas en el hormigón. Ese es el fin del proceso de curado. Tenemos curado con agua, que es el que estamos conversando, que es el más común a través de inundación. Este no sé si lo han visto, ¿ah? Sí. Hay que tener muy claro cuándo hacer la inundación. Tiene que ser en el momento preciso. Nebulización, vapor, materiales saturados, saco de arpillera, arena húmeda, todas esas son técnicas de curado. Polietileno, membranas, ¿qué es lo que es eso? Rocío, ¿no? Pulverizando, haciendo proceso de curado. Nebulización o rocío. Este es uno de los más recomendados, una neblina en el fondo. Hay que tener cuidado con el chorro de agua directo, con la manguera. Tienen que estar atentos a eso. Es mejor usar un rocío. Es muy común que con alguien con una manguera y estar atento, ¿ya? Y eso, saco. Probablemente este sea un hormigón arquitectónico o a la vista que tenemos que ver, ¿no? Saco de aspillera que envuelven el elemento y que se mantienen húmedos para evitar que se vaya el agua de amasado.
profe, en la anterior también hay que tener en cuenta algo, porque es que el saco de arpillera no viene de esa dimensión. Y si uno manda a cualquier maestro, lo va a unir con alambre. Y luego que uno humedece eso, quedan los alambres marcados y los hormigón no oxidados. Sí, claro. Ya, todas esas cosas son parte del proceso constructivo. Obviamente tienen que cubrir todo, que no se manche. Sí, claro. Son cosas importantes. ¿Y cómo se hace ya la técnica? Y mantener húmedo, ¿cuánto es lo mínimo? 7 días. 7 días. ¿Qué es lo que hay acá? Esto yo no lo he visto, pero se hacía antes con arena, acerrín. ¿Sí? En el fondo son materiales que absorben agua y mantienen la humedad siempre la misma lógica, ¿no? Mantener la humedad. O sea, si alguno de ustedes propone un material distinto para mantener la humedad, les va a resultar. Que colocaban arena, acerrín para mantener y que no se fuera el agua de amasado. Ahí están colocando polietileno, ¿no? Plástico. También. Otra forma de realizar una técnica de curado. Y eso, este fue el que le dije yo. Membrana de curado antisol. Nosotros lo ocupamos para la acera. ¿Sí? La acera queda con un tono medio amarillo. Entonces vamos a avanzar un poco más y de ahí vamos a responder algunas preguntas de los posteriores y nos vamos a ir. El proceso constructivo finaliza del hormigón cuando termina la capa de curado. Pero como elemento no termina porque tenemos que trabajar con el molde. Para elaborar un elemento de hormigón necesitamos tener un moldaje. Y el hormigón, como está en estado fresco, va a adquirir la forma de este molde. ¿Sí? Cualquier elemento que ustedes quieran hacer de hormigón, le tienen que hacer el molde y va a adquirir esa forma. Por lo tanto, hay otra fase importante que es la tecnología del moldaje. ¿Cuáles son las materialidades comunes para hacer un moldaje? ¿Cuáles pueden ser? Bastidor metálico y placa fenólica. Metal, todo de metal, ¿no? Un moldaje metálico completo. ¿Cierto? Ese es un tipo de moldaje. ¿Qué otro material podemos utilizar para hacer Madera. Madera. Madera, ¿no? El moldaje tiene partes, ¿sí? Está formado por partes. Entonces, material, tenemos que todo sea de acero, de metal. Podemos hacer de madera. Mixto, también. ¿Qué otro material podemos utilizar como moldaje? Aluminio. ¿Sí? Aluminio, muy bien. Las fundaciones llevan montaje. Depende. Contra terreno. ¿De qué depende? Excavación, después de la excavación. Se Después de la queda excavación. sobreexcavado. ¿De qué depende? Si son zapatos corridos y llevan alguna cadena de unión, entonces la excavación completa se delimita el montaje. El proyecto a nosotros nos entrega las dimensiones del elemento y nosotros no podemos cambiarlas. Ya saben que no se puede tocar nada del proyecto. Esas dimensiones hay que respetarlas, no se pueden cambiar. Por lo tanto, ustedes tienen que asegurar
porque el moldaje es un elemento provisorio, ¿no? Hablamos que en algunos casos queda como con tensión, puede quedar ahí, pero es un elemento provisorio. Y finalmente el elemento estructural que queda es el hormigón armado, eso es lo que queda, ¿sí? El moldaje es un elemento provisorio, pero no quiere decir que no sea de una importancia vital para esta tema. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener el diseño que elaboró el arquitecto con el ingeniero calculista. A veces hay diferencia entre ellos. Se tiende a indicar de que el proyecto que manda es el de estructural, cuando se hace referencia a elementos estructurales. O sea, si dice el plano que el muro es de 20, el ingeniero el plano de estructural y el de arquitectura dice 18, hay que tener cuidado, ahí debiera mandar el estructural. Hay que preguntarlo, sí, pero sería raro que el arquitecto le rebaje medida al muro que está indicando el calculista. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es construir ese elemento geométrico que viene indicado en los planos. No podemos cambiar la dimensión. Las fundaciones también vienen definidas como un elemento geométrico, que puede ser una fundación aislada, o un pollo de fundación que le llaman, o puede ser una fundación corrida, o puede ser una losa de fundación u otro sistema de fundación. Entonces lo que hace el constructor en el fondo es construir esa fundación y mantener la dimensión. Si las condiciones del terreno a ustedes le permiten seguir esa condición de mantenerla, no debiera haber problema. El tema es que el terreno se desmorona. Entonces, ¿cómo ustedes garantizan de que van a ejecutar la dimensión que indica el proyecto de una fundación? Si ahora les pregunto de nuevo, ¿me colocan montaje? Sí. ¿Sí o no? Sí, porque tengo que garantizar el trabajo que estoy entregando. Si me pide una zapata aislada de 70 por 70, tengo que dar esas dimensiones, y si el terreno se desmorona, tengo que sobreexcavar y dejar las dimensiones que me solicita el plano. Así es. Tienen que ejecutar lo que dice el plano. Yo he visto construir y nosotros también hemos permitido construir con este terreno, pero para eso el terreno tiene que tener ciertas características. Y generalmente los terrenos que cumplen con esas características son los terrenos que se llaman cohesivos. El terreno puede ser cohesivo o no cohesivo. Generalmente los granulares no son cohesivos. O sea, yo hago la zanja y se me viene encima. No tiene cohesión. Pero hay algunos terrenos que yo puedo hacer mi zanja perfecta. Yo tengo mi terreno natural ahí y yo tengo que hacer mi fundación. Si yo hago la excavación, y esto queda 90 grados, perfecto. Eso me daría posibilidad de a lo mejor hacer sin un moldaje porque queda la zanja perfecta. El problema es que si a mí se me desmorona el terreno, yo pierdo dimensión de la fundación. Y ahí me falta. Entonces, la recomendación es que usen moldaje para hacer la fundación. ¿Se puede hacer sin moldaje? Se puede, pero tiene que ser una zanja que quede perfecta y que el hito, el mandante, le autorice la norma. Puede colocar problema. Y eso depende de qué tan cohesivo es el terreno. Una grava con una arena se les va a desmoronar. Pero hay suelos que son más cohesivos y queda la zanja perfecta. El moldaje es un elemento provisorio, pero es vital para el proceso constructivo del hormigón. ¿Por qué es vital? Primero, tiene que ser estanco, ya lo conversamos. No puede dejar que se salga el material aglomerante, la lechada. Ya hemos visto fallos de eso, ¿no?
Segundo, y muy importante, tiene que estar diseñado de tal forma que resista la presión del hormigón, el peso propio, 2.300 toneladas por metro cúbico, más la presión que ejerce el vibrador. Porque si no es capaz, desastre. Yo creo que a algunos les ha pasado a los que trabajan, se les abre hay mucha fuerza, ¿ah? Mucha presión. Y si se abre, se pierde todo. Todo. Por lo tanto, hay una tecnología del montaje. Así como hay hormigón, hay empresas que se dedican a hacer diseño con ingenieros calculistas, ingenieros civiles, que tienen todos sus planos, porque vienen planos. No estoy pensando en una casa, no menos. Cuando uno hace el edificio, vienen los planos del montaje, con todos sus elementos, sus componentes, bastidores, ¿cierto? Todas sus partes vienen bien definidas. Por lo tanto, cuando arma el carpintero metálico, así le llaman, ¿no? El carpintero metálico, él tiene que considerar todas las cosas. Entonces, el montaje es clave y tiene un costo alto también. Entonces, el diseño de arquitectura es muy importante para ver qué tipo de montajes se van a utilizar para la construcción. Entonces, lo que ustedes generalmente van a observar en general es que los edificios son particularmente simétricos. ¿Me entiendes, no? Simétricos. O sea, podría el arquitecto cambiar a cada rato, sí, pero el presupuesto probablemente lo condicione, porque no puede estar cambiando a cada rato los montajes. O sea, un diseño de arquitectura con muchas curvas significa que el montaje va a ser muy costoso. O sea, lo que hacen son figuras más o menos rectangulares, principalmente, y si hacen algo curvo, esa curva se mantiene en las distintas fachadas, no las cambian mucho. ¿Sí? Lo que significa que cada vez tienen que cambiar el moldaje. Por lo tanto, el moldaje cumple una función estructural de resistir la fuerza del hormigón y además cumple una función de cumplir con la arquitectura del proyecto. Entonces, el constructor estudia el proyecto y luego conversa con los proveedores de moldaje para ver cuáles son las modulaciones que le va a servir. Porque los moldajes se van realizando. Está todo modulado acá. Ese moldaje que ven ahí en la fotografía, ¿será común o es algo específico? Hay marcas de moldaje. No es común, pero hay así, vienen con esas vigas que van cada cierta distancia y después traen una wincha, un tubo que tiene la curva solicitada. ¿Sí? No es común, pero pueden ir haciendo por modulación, seguir armando, ¿no? Pueden ir ocupando para armar toda la curva del hormigón, que se ve bastante bien en general. O sea, hay moldajes muy complejos, muy costosos también. Moldajes metálicos, materiales completamente metálicos, mixtos, metálicos con madera y otros que son totalmente de madera. Para un edificio, ¿es posible construirlo con moldajes de madera? ¿O no? ¿Ustedes prefieren un moldaje metálico? Metálico. Sí, ¿no? Mejor. Como cuando hablábamos de compra mezclado, que viene todo listo, simplificación. Claro, el moldaje de madera sería más complejo, ¿no? Por la deformación que va a tener por la humedad, porque no es de un solo uso. La reutilización. Según indicado por la norma que la tienen, me dijeron que sí, ¿no? 170, hay una diferencia entre desmolde y desimple, que ya lo estuvimos conversando. Y para eso hay plazo, porque el desmolde también forma parte del tema estructural. Hay moldajes
para los elementos verticales, vamos a llamar elementos verticales a los muros, machón, que es un muro pequeño, me falta uno, pilar, rectangular, pilar cuadrado. Esos son los elementos estructurales verticales. Y tenemos elementos estructurales que son horizontales. Los horizontales estarían Vigas, vigas, losas. Para cada elemento estructural están los moldajes adecuados. Entonces, el hormigón tiene su proceso de fraguado, de endurecimiento, conversamos, demora en alcanzar la resistencia. Si yo no mantengo el molde y sus elementos, ¿qué puede pasar si es que yo retiro antes se deforman. el molde? ¿Estamos de acuerdo? Se deforma. Tienen tiempo y la norma establece los tiempos. No pueden retirar el moldaje al otro día, se les va a deformar, porque el hormigón todavía no tiene la resistencia ni siquiera para soportar su peso propio. Se deforma. Hay que mantener el molde y el desimbre, y la norma hace una diferencia. Una cosa es el molde y otra cosa son los elementos que acompañan al moldaje. La alza prima serían parte del desimbre. Muy bien. Ya, según lo indicado en la norma chilena, referente al desmolde y desimbre, deben considerarse plazos mínimos. O sea, acá dice la norma mínimo, usted tiene que tener tanto tiempo el moldaje o los elementos de apoyo y luego los puede retirar. Así como recomendamos 7 días de curado, acá también hay recomendaciones. No se pueden retirar de inmediato, si no se les va a deformar y van a perder todo el peso. Conversamos que la losa tiende a generar una flexión al centro, ¿no? Sí. Hablamos de la contraflecha, que el calculista estima esa deformación y lo que hace es colocar la alza prima apuntalando en el centro como una contraflecha. ¿Para qué? Para cuando la losa baje quede totalmente nivelada. Moldaje de muros, ¿no? Están haciendo muy lentamente el montaje. Muro. La norma hace precisiones con respecto a la resistencia. Claro, es difícil ya. La resistencia mínima en estos elementos debe ser mayor o igual a 2 megapascal, la cual generalmente se alcanza después de al menos 12 horas. En general, como tiempo, 12 horas ya marca un hito dentro del proceso hormigonado. ¿Ya? O sea, las 12 horas para nosotros va a ser como un punto de referencia. 12, 24, después días. ¿Qué es lo que dice? Ojo. Se debe considerar por separado los plazos de desmolde y desimbre. Ya. ¿Qué significa eso? Tenemos que considerar plazos distintos para el desmolde y desimbre, para los elementos horizontales. O sea, yo podría retirar el molde, pero el desimbre tengo que mantenerlo, ¿no? Hasta que cumpla con la resistencia que me indica. La resistencia mínima en estos elementos debiera ser mayor o igual a 13 megapascal. Hablamos que el hormigón, el
G25 adquiere 50 kilogramos por centímetro cuadrado. El retiro de los puntales podría realizarse si el hormigón alcanza el 5% de la resistencia especificada. O sea, la alza prima del último observador. La ubicación, la distancia, la posición del alzaprimado debiera venir indicado por el calculista o por el proyecto de moldaje. No es al azar. La posición del alzaprimado tiene que venir indicada por el calculista. Pero como criterio general, ¿cuánto podríamos considerar de distancia entre una alzaprima y otra? 1,50. 1,50. ¿Ya? 50 centímetros. 1,50 m. No puedo estar asociado. A mí me han hecho alza No. primada 50 centímetros. No, pero ¿de qué está? No, porque una es cuando hormigona y luego está hablando del decimio. Cuando hormigona, las colocas cada 50 y cada 1,50, 1,20, 1,60, dependiendo del elemento. Pero luego, cuando quedan las fichas de sacrificio puestas para el decimbre, esas también quedan cada 1,20 o 2,40 y 1,50 o 1,60, y así sucesivamente. Ya, es bueno arrancarse. Entonces tenemos una fase de hormigonado. No, en el que te hace proyecto. En esa fase de hormigonado, el proyectista define la distancia, pero puede ser 1 metro o menos, efectivamente. ¿Sí? En la fase de hormigonado, la distancia entre alza prima, la distancia entre el alzaprimado tiene que ser indicada por el proyecto de cálculo. Aquí distancia se conoce. Ya, la norma 170 me interesa, denle un vistazo a este cuadrito. En la norma menciona este cuadro como referencia para los tiempos de desmolde y desimbre. Obviamente, la norma, como es el estándar para todos, hace precisiones bien específicas. Entonces dice, ojo, temperatura media diaria mayor a 10 grados. O sea, ya está diciendo que hay una condicionante de la temperatura, ¿no? Paramentos verticales de columna monoviga, 12 horas, fondo de losa, 4 días. Fondos de viga y puntales de losa, 10 días, puntales de vigas, 14 días, lo mínimo. Ahora, si le cambió el clima, bueno, la norma no está considerando para algo bien específico, ¿no? Si estamos hablando de 14 días para los puntales de viga. Sí, pues, desde cualquier cosa, con cierta instancia, lanza el lanza arriba. ¿Respondamos algunas preguntas? Respondamos esta pregunta y de ahí paso la lista. Hacemos les voy a subir el temario de la prueba que viene para el otro sábado. ¿Qué es lo que entra hasta de molde de simple? Que es lo último que vamos a ver y ahí vamos a empezar a ya estudiar el show. Revisen la norma, la tabla que recomienda el molde de simple, que es la guía que uno tiene para estimar los plazos del retiro del moldaje. ¿Disfrutamos algunas preguntas de
de la guía de preguntas que yo las voy a subir, que son un poco también el tono de la prueba. Defina dosificación. ¿Qué es lo que es la dosificación? Rápido vamos respondiendo. A ver. Todo esto en contexto de la prueba. Materiales para lograr una mezcla homogénea. ¿Qué es lo que es? La cantidad ¿Ya? indicada de materiales para lograr una mezcla homogénea. Perfecto. Con resistencia definida. Ya. Con resistencia definida. Muy bien. Complemento. Porque si me cambia la resistencia, me cambia la dosificación. Si me cambia la dosificación técnica, lo mejor me cambia la dosificación. Muy bien. Entonces rápido. Dosificación, la cantidad de material necesario para obtener la mezcla Homogénea con la homogénea resistencia indicada solicitada. en el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser rápido, ¿ya? Mucha específica. La cantidad de material. ¿Cuáles son los materiales? Cemento, agua, arena y grava. Área. Grava. ¿Cuál es la diferencia con el mortero? Que no tiene área de grosso. No tiene área gruesa. Muy bien. Tiene que ser rápido, ¿ya? ¿Cómo afecta el esponjamiento en la arena en la dosificación? Es la cantidad de agua que necesita la dosificación. Así es. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La cantidad de agua que requiere la dosificación. Por eso es riesgoso cuando tienen acopio en obra, un poco, si se le humedece mucho el día anterior, al agregar arena van a agregar agua. Entonces va a Entre cambiar, más esponjada, más seca. sí, claro, le va a cambiar el agua amasada. ¿Ya? Indique mecanismo de fabricación del hormigón. Rápido. Mecánico manual. Mecánico manual. Muy bien. General. Precisemos. Manual. Hormigonera. Manual a pala. Ya me dijeron manual. y Betonera de mecánico. eje horizontal. Yo le dije, precisemos. Manual. A pala. Ya no sé permite. Betonera de eje horizontal. No se puede hacer a pala. Antes se hacía a pala. Ahora ya. Afuera. Mecánico. ¿Cuál tenemos? Betonera. ¿Cuál más? La planta. Son los dos más utilizados, ¿no? ¿Se puede revolver con otras cosas? Sí. ¿Le va a dar lo que dice el proyecto? No. A veces hasta con un taladro revuelven la... No se puede. Mecanismo de fabricación. ¿A qué se refiere el hormigón premezclado? Los sacos que vienen preparados. Se invierten en la betonera y se le agrega la cantidad indicada de agua. El saco viene Predosificado. predosificado. ¿Sí? Muy bien. Predosificado. Indique los términos de las siglas G20, 90, 28. Resistencia 20 megapascales, una confiabilidad del 90%, grava 20 y un con asentamiento 8. ¿Estamos todos leyendo lo mismo? Estas no son las preguntas de la prueba, pero es el contexto de la prueba. Tienen que manejarlo un poquitito, pero rápido. G20 son 20 Megapascales. megapascales. El 90, Confiabilidad. confiabilidad. ¿Sí? También puede ser la fracción de glucosa. Sí. Puede ser al revés. Nivel de confianza. ¿Cierto? El 20, El tamaño del área de grosso. ya, pero es el tamaño máximo de la. Sí. Y el 8, El cono de la Asentamiento con trabajabilidad. Muy bien. ¿Qué pasa si la altura vaciada es superior a 1,50 m? se puede generar segregación. Se puede generar la segregación. La mezcla se separa. Muy bien. Y la norma dice si viertes sobre esa altura tienes que volver a mezclar el hormigón. El hormigón, claro. Buen punto. ¿A qué se refiere una mezcla homogénea y monolítica? Sea homogénea y monolítica. que el hormigón cumple con su resistencia, ¿no? Que sea toda una sola masa y coopere todo con o sea, que sea toda una sola estructura.
Toda una sola estructura, ¿ya? Bien. Y homogéneo, ¿cómo pueden decir que una mezcla Que está tiene una sola forma. una sola forma, Y no tiene una textura adecuada. una textura adecuada y tiene todas las características mecánicas en todos los puntos, ¿no? Y me faltó monolítica, ya hablamos de la junta de hormigonado, el hormigón trabaja como una sola gran estructura. Por lo tanto, las puntas deben ser perfectas como un solo elemento. ¿Cuál es la recomendación para realizar el esquema de compactación? La Altura. sonda tiene un radio. Tiene un radio de acción. Muy bien, hay un esquema. Yo les voy a subir hay una ficha bien apropiada. Tiene un radio de acción la sonda, ¿no? 50 centímetros. 50 centímetros, muy bien. ¿Qué otra recomendación hay? Tiene que la penetración de la sonda Tiene parece que que los 10 centímetros de la capa anterior. Exacto. Cuando hacemos un elemento vertical, la sonda tiene que penetrar a la capa inferior, por lo menos 10 centímetros, para que se consiga el elemento sea homogéneo. Muy homogéneo. Muy bien. Indique dos objetivos principales de la compactación y mencione dos formas de aplicación. Dos objetivos principales de la compactación. Que sea un hormigón homogéneo. ¿Ya? ¿Es homogéneo? ¿Ya? Sacar el aire de la Sacar el aire. Eso es principal, ¿no? Sacar el aire de la mente. ¿Qué más? Dos objetivos principales: mejorar la Resistencia. si no lo compacto, pierdo sentido. Recuerden que siempre el objetivo principal es la resistencia, ahí no vamos a dar. Que sea más impermeable también, ¿no? ¿Sí? Indique dos mecanismos de colocación del hormigón. Rápido, a ver. Capacho y bomba. Capacho y bomba. ¿Estamos de acuerdo en eso? Capacho y bomba. Son dos formas de colocación, absolutamente. Hay otra más, ¿no? Tablilla. demasiado directo. Vaciado directo de la canaleta del camión. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la junta de hormigonado? Un elemento monolítico. Generar un elemento monolítico. ¿Qué más? ¿Qué más? Generar un elemento monolítico. Eso es lo primero, ¿no? Y que no sea en un lugar donde se necesita mucha resistencia. Tiene que ser un lugar donde no genera un impacto muy Muy bien. ¿Cierto? 20, Claro. El cuarto de la luz. viga. sí. ¿Sí? En el cual está la fundación y el elemento. ¿Ya? El objetivo entonces dice, ¿cuál es el objetivo de la junta de hormigón? Generar un elemento monolítico. Existe adhesión entre el hormigón antiguo y el hormigón nuevo. ¿Ya? El proceso de curado, ¿a qué se refiere? Lo vimos recién. Y dentro de agua, Evitar pérdida del agua de Manera brusca. amasado. Sí, lo vamos a comprender. Al final es una técnica que nos permite mantener el hormigón hidratado. Evitar el oxidación. ¿Sí? ¿Qué variable define la técnica de curado que ustedes van a indicar? Pues unas dos. Lugar geográfico y temperatura. Temperatura, muy bien, y Lugar geográfico. el lugar geográfico, ¿sí? El tipo de elemento que voy a hormigonar, también. No es lo mismo la técnica para un muro que para una losa, es distinto. Y es distinta la terminación también que tengo que conseguir, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para realizar un punto hormigonado en pilares y vigas? Estábamos descubriendo recién. Ah, sí, Bajo pilar. Bajo pilar.
sea, bajo la Bajo viga. viga. Con bajo viga. 20 centímetros, ¿no? 20 más. Dos situaciones que pueden suceder si el curado se inicia después del endulcimiento de la capa superior, de la capa Grietas y fisuras. retrocesión de fisura. Situación, problema de resistencia podría tener, porque se genera fisura y grieta. Y otra cosa más que puede pasar, se haga permeable. ¿Sí? ¿Cuánto? 19. Dos aspectos que mejoran la impermeabilidad del hormigón. Vibrador está quedado. Absolutamente. Muy bien. Un buen vibrado mejora. Y la última dice, ¿cuál es la relación entre segregación y la resistencia mecánica del hormigón? A mayor segregación, menor resistencia. Así es, muy bien. Me gusta. Estamos avanzando, ¿ah? Estamos avanzando. Medio punto.